Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana. Había mucha expectación por lo que iba a ocurrir y ocurrió ayer en ENADE, que fue, había una mesa final donde terminaba con la intervención del presidente electo Gabriel Boric. Ayer mencionábamos en la tarde el titular del despacho de la agencia española EFE al Mundo. Decía: Gabriel Boric reafirma su moderación o su giro hacia el centro ante un temeroso empresariado chileno. Porque eran las dos cosas: giro al centro y empresariado temeroso. ¿Por qué? Al mismo tiempo muy expectante, porque muy expectante. Leí algunas crónicas en torno al ambiente ahí en ENADE, que comienza muy temprano. Nosotros les contamos toda la actividad de la jornada, con el punto culmine que fue el discurso del presidente electo, pero hay paneles, hay conversaciones, hay discursos, por supuesto, y decían que si bien por aforo, medidas de pandemia, obviamente había disminución de la cantidad de personas que podían estar presentes, de todas formas esto fue aumentando conforme avanzaba la jornada. Al comienzo había poca gente en los primeros paneles, pero ya a la hora del discurso del presidente electo, claro, había mucha más expectación. Antes, yo recuerdo, se tomaba mucho en consideración si es que los empresarios presentes en ENADE aplaudían o no al presidente electo en la primera ocasión, eventualmente después cuando van ya en ejercicio, y digamos que ayer sí hubo aplausos, quizás no ovación, pero sí hubo algunos aplausos al presidente Gabriel Boric. Sí, pero también hay que ser justo. Aplausos cuando dijo algunas cosas que a ellos les parecían... Sí, claro, la moderación. Exacto. Lo que tenía que ver con los establecimientos educacionales, en relación a que tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir. En el caso de la pandemia. A ver, Gabriel Boric puso el foco... en primer lugar, para que despejemos esto. Reafirma la necesidad de reformas profundas, porque es el concepto que usa. Y dice, y esto no es nuevo porque yo insisto que también lo dijo Michelle Bachelet en su campaña para su segundo periodo. Dio muy poca entrevista Michelle Bachelet, lo dijo en una entrevista, dijo que se necesitaban reformas profundas para generar mayor equidad social, porque sin mayor equidad social no iba a haber seguridad social. O sea, los niveles de desigualdad son tan grandes que esto impide la existencia de una estabilidad social y por eso son necesarias las reformas profundas. Y en el caso de Boric ya tiene el ejemplo claro. No, pero entonces él dice... de lo que pasó. Gradualidad con responsabilidad fiscal, pero Gabriel Boric también lo insistió. Se necesitan reformas profundas porque si no, no va a haber estabilidad social. Reformas para lograr una sociedad más justa. Ese es el discurso. Entonces, foco en la gradualidad, pero también la responsabilidad fiscal en la presentación de este primer discurso de Gabriel Boric ayer en la ENADE. Bueno, decíamos la reacción de los principales gremios productivos que respaldaron el tono del discurso del presidente electo y se mostraron disponibles a dialogar, abiertos a reforma tributaria, en fin. El presidente electo reiteró además sus críticas a la adjudicación para explotar el litio, descartando acuerdos con el gobierno saliente, quienes acusó de implementar políticas de amarre. Esto también, por supuesto, refiriéndose a la contingencia, aunque lo dijo también en su discurso. Joaquín Aguilera estuvo durante toda la jornada revisando los antecedentes y nos va a contar más a esta hora. Hola Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Sí, en líneas generales la verdad es que fue bien recibido este discurso del presidente electo Gabriel Boric ante los grandes empresarios. Se dirigía a ellos por primera vez, claro, desde su nueva investidura ya de presidente electo, y la verdad es que en términos generales hubo bastante conformidad con el tono y los contenidos de este discurso. Hay cosas además que los dirigentes gremiales, si uno pregunta, destacan de Gabriel Boric como persona, que es una persona directa y que además está en una permanente búsqueda de diálogo, y no solamente por lo que vimos ayer en este encuentro nacional de la empresa ENADE, sino que también, por ejemplo, eso se graficó en lo que fue su reunión con los dirigentes de pequeñas y medianas empresas. Esta semana algunos incluso destacaban que este esfuerzo que ha hecho Gabriel Boric de conversar con los empresarios, porque conversa constantemente con ellos más allá de estas instancias formales, también es una señal que no dieron, por ejemplo, en su momento Sebastián Piñera ni Michelle Bachelet. Eso fue lo que dijo, por ejemplo, Juan Pablo Suet de la Multigremial de Emprendedores. Ahora, el discurso de Boric en ENADE repasó el escenario económico, destacó fuertemente que estamos enfrentando una economía sobrecalentada con un importante déficit fiscal, pero siguió en la senda de lo que fue también su primer discurso, la versión de este encuentro empresarial que se dio en noviembre, cuando todavía era candidato.
básicamente en torno a la idea central de que las reformas profundas son absolutamente necesarias para poder lograr un desarrollo equitativo. Pero lo que más se destacó de sus palabras fue también que en reiteradas ocasiones aludió a los conceptos de el diálogo, los grandes acuerdos y también la importancia de la gradualidad a la hora de implementar este tipo de reformas. De hecho, se hizo cargo de algo que siempre se menciona, algo que siempre se dice respecto a las expectativas que hay sobre el próximo gobierno. Ojalá gobierne el Boric de la segunda vuelta, aludiendo por supuesto a que habría tenido una mayor moderación en cuanto a sus contenidos en la campaña de segunda vuelta presidencial. Acá Boric recalcó que eso no fue una estrategia electoral, hablar por ejemplo de conceptos como responsabilidad fiscal que según él siempre han estado dentro de sus convicciones. ¿Cuál Boric es? ¿El de primera o segunda vuelta? Soy el mismo. Mis convicciones siguen intactas y yo siempre he entendido, o más bien he ido aprendiendo de que todo cambio, toda transformación se sostiene en base a lo que se hizo antes y que ningún cambio importante y estructural se logra de la noche a la mañana. Mis palabras respecto a la gradualidad y a la responsabilidad fiscal no eran un disfraz de campaña de segunda vuelta. De hecho, la sensación después de este discurso fue de bastante optimismo. Esa podría ser la principal sensación que se recoge si uno consultaba también después de terminado esta alocución. Un punto que se destacó fue también el llamado, por ejemplo, a dejar de lado caricaturas que hacía Gabriel Boric, señalando que si bien, por ejemplo, el statu quo es algo que frena el desarrollo económico para poder defender la pertinencia de hacer sus reformas, también señaló que pese a que se requiere una redistribución de la riqueza importante para poder seguir adelante y establecer las condiciones para el crecimiento económico, esta reforma tributaria que le pretende impulsar no puede ser entendida como una confrontación entre sectores y más bien tiene que tener las características de algo que se parezca mucho más a un gran acuerdo nacional. Este tema claramente de la reforma tributaria ha sido parte central de las preocupaciones que han manifestado explícitamente los empresarios, aunque de hecho también en los discursos el propio Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, reconoció que hay una apertura, por supuesto, a hablar de una mayor carga impositiva. Según él, la única condición de esto es que sea una discusión con seriedad, abordar, por ejemplo, qué se puede hacer antes del punto de vista de un gasto más eficiente por parte del sector público, antes de hablar derechamente de subir impuestos. Aún así, tanto el líder de los grandes empresarios, Juan Sutil, como también otro gremio relevante, el presidente de la SOFOFA, Richard von Appen, destacaron los aspectos positivos de esta locución por parte del presidente electo Gabriel Boric. Las expectativas cambian en la medida que los discursos mejoran y la expectativa se transforma en optimismo una vez que esas cosas se van materializando en el tiempo. Creo que es un aporte el discurso que dio invitando al diálogo, a los cambios graduales. Nosotros hemos dicho que Chile requiere cambios y queremos ser parte de los cambios. Ahora, una parte del discurso de Gabriel Boric, particularmente al final, también se hizo cargo de las discusiones con el gobierno saliente. Volvió a hablar de lo que calificó como políticas de amarre, lo que según dijo son una práctica recurrente en Chile cada vez que hay un traspaso de mando entre gobiernos de distinto signo político. Esto, por supuesto, en referencia a temas como, por ejemplo, la designación de cargos en el servicio electoral, la discusión también de la pensión garantizada universal, que incluyó en esta crítica, pero también respecto de la polémica licitación del litio. Acá dijo, por ejemplo, que más allá del aspecto jurídico que puede estar en regla, no es recomendable que un gobierno haga este tipo de políticas a última hora. Ahora, en este punto, el gobierno actual ha insistido en que se respetaron las preocupaciones del equipo del presidente electo. Incluso el viceministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet, conversó con nuestro medio asociado CNN Chile y dijo que si no se lograron mayores consensos respecto a este tema, no fue por falta de disposición, sino que más bien por diferencias políticas en la interna del equipo del presidente electo. Nosotros acogimos todas las solicitudes y aprehensiones del equipo del presidente electo. Yo creo que dentro de la coalición del futuro gobierno hay distintas opiniones, que están en una posición más radical de echar esto abajo, y otros que estaban, como hemos visto en sus propias declaraciones, en una posición más constructiva y lograr acuerdos. Yo lamento esa diferencia y creo que eso está en el origen de la polémica que vimos ayer. Ahora, más allá de esta visión general que planteó Gabriel Boric respecto a erradicar esto que calificó como políticas de amarre, la respuesta después del discurso cuando se dirigió a la prensa respecto a esta supuesta división dentro de su equipo fue dura, fue tajante, intentó también zanjar esta polémica respecto a la licitación del litio. Dijo que acá no hubo ningún acuerdo explícito con el gobierno saliente, ni que tampoco hay diferencias en apruebo de dignidad. Lo dijo así el propio Gabriel Boric, quien por supuesto reiteró también sus críticas a esta decisión.
Tuvimos conversaciones, por cierto, porque es un tema que nos preocupa, pero nosotros no le dijimos, sí, licite. Todos tenemos el ánimo de colaborar y de pensar en políticas de largo plazo para el país y hacer leyes de amarre última hora, que van a terminar obligando al Estado de Chile, en este caso, por cerca de 20 años. Me parece que no es una manera de proceder, y por eso yo insisto en que creo que es una mala noticia. Ahora, un punto donde también se entregaron varios detalles que antes quizás no habían sido abordados con esta profundidad fue en el tema de la recuperación económica, y hablar también del concepto de recuperación económica más allá de las reformas que él pretende hacer como una etapa en la que va a tener que asumir esta gestión fue detallar también cuáles son los ejes sobre los cuales va a avanzar en esta recuperación económica. Fueron 3 los que mencionó. Fomento de la inversión, para eso aludió nuevamente a un gran diálogo con el sector privado, también recuperación del empleo, donde apuntó específicamente a un fuerte foco en el empleo femenino que ha estado afectado en cuanto a participación laboral, principalmente por el hecho de lo que ha provocado la pandemia sobre, por ejemplo, las labores domésticas, pero también la crisis climática, que pone al mismo nivel en este esfuerzo por recuperación económica respecto a el fomento de la inversión y la recuperación del empleo. Dijo, de hecho, sostenibilidad ambiental y fiscal son 2 caras de una misma moneda. Y ahí recalcó un punto también que fue donde sacó aplausos espontáneos del público: el compromiso con mantener el déficit fiscal en 4% del PIB este año, es decir, que los gastos de su gobierno, al menos en esta primera etapa, se van a respetar respecto a lo establecido en el presupuesto que ya se aprobó en el Congreso, algo que siempre se había calificado como algo relevante, al menos en esta primera etapa. Dijo, por supuesto, que también su gobierno va a estar comprometido con reducir este déficit en los años venideros. Nivaldo Catri. A ver, fue un discurso, digamos que la percepción que uno tiene es que fue un buen discurso, fue un discurso sólido, donde se reafirma la convicción efectivamente de realizar ciertas reformas, pero se da cuenta, o por lo menos explicita, que se requieren acuerdos amplios. Yo quiero recordar que Gabriel Boric en la primera vuelta sacó un 27%, y por lo tanto la segunda vuelta obtiene una altísima votación, pero sumando fuerza, que en primera vuelta no votaron por él. Está bien, moviliza a muchos jóvenes, algunos de los cuales probablemente quizás no votaron en primera vuelta, pero logra un respaldo gigantesco de sectores de centro-izquierda, la ex nueva mayoría, etcétera, etcétera, la ex concertación, y claro, por lo tanto, su base actual de apoyo no es estrictamente la que votó por él en primera vuelta, cuando él dice conservo las mismas convicciones, pero claro, hay un dato de la realidad que tiene que ver cómo avanzar, porque también lo mencionábamos ayer, la economía se rige por leyes algunas leyes simples, que si uno la empieza a pasar por alto, pueden generar problemas gigantescos y puede terminar la perspectiva de generar, o sea, puede terminar repartiendo más pobreza que riqueza. Ese es como el concepto. O sea, hay que cuidar la economía. Ahora, claro, se requiere que la contraparte también colabore, y por eso habrá que ver cuál va a ser la reacción, porque él está pidiendo, por ejemplo, él ya dijo que se requiere una reforma tributaria, ¿no es cierto? Y por lo tanto él dijo, ojalá que sea una reforma tributaria que sea fruto de un consenso amplio. Y por lo tanto hay una contraparte que tendrá que ver qué disponibilidad tiene o qué aporte hace para consensuar un tipo de reforma tributaria que además se requiere que sea, dijo, relativamente rápido, porque los recursos van a ser necesarios ya. Sí, probablemente una de las dudas a resolver todavía va a ser cuál va a ser la planificación que tenga, sobre todo en este primer año de gobierno, que va a ser probablemente el año más complejo en cuanto al contexto económico, un año de ajuste con altas tasas de interés, alta inflación que hay que combatir y por supuesto un bajo crecimiento que no va a contar con los recursos que había el año anterior. ¿Cómo conjugar eso? Poder fomentar la inversión, por ejemplo, con estas reformas que son profundas, también generan desincentivos en cierta parte. Todos saben que los cambios tributarios siempre generan o conllevan este tipo de consecuencias sobre la actividad económica. Esos son los puntos que están sobre la mesa, pero él hoy, al menos al menos en lo conceptual, reconoce que está consciente, muy consciente de aquellas limitaciones y que por eso va a llamar a este diálogo amplio. Ahora, por parte del empresariado, de hecho, la percepción ha ido cambiando o ha ido mejorando, o más bien ha ido tomando confianza. Siempre se tuvo una buena imagen de Gabriel Boric como la persona
persona, con estos llamados al diálogo y que constantemente hace, además estas conversaciones directas que ha mantenido siempre. Por ejemplo, no se ha reunido todavía formalmente con los grandes empresarios, dijo que lo va a hacer en todo caso, les dijo a ellos, les comunicó que lo va a hacer formalmente, les va a avisar cuándo, pero lo va a hacer. También se reunió con las pymes y ha estado en constante línea directa también con varios de los principales dirigentes gremiales del país que consideran que Gabriel Boric probablemente es una persona que quizás no está tan preparada en materia económica, pero sí está muy disponible a conversar, muy disponible a seguir desarrollándose en esta materia y por supuesto llevar adelante sus reformas no con una ceguera, por ejemplo, o una visión ideológica, sino que más bien con una visión de país, llamando siempre a los grandes acuerdos. Ahora, respecto de lo mismo que mencionas, la recepción del empresariado, tú nos contabas de los 3 puntos, ¿no?, que defendió Gabriel Boric, el presidente electo ayer: fomentar el crecimiento, la recuperación de empleos, pero el tercer punto es enfrentar la crisis climática. ¿Cómo fue la recepción de ese punto en particular, más allá de lo que, claro, todos entendemos que hay que enfrentar la crisis climática porque no nos queda otra, pero lo que él dice es recuperación económica que sea respetuosa con el medio ambiente? ¿Alguna palabra del empresariado al respecto? Más bien se puede eso ver, por ejemplo, respecto a los discursos. De hecho, antes hay que ver cómo en el papel eso se va a materializar, porque claramente en lo conceptual están todos de acuerdo con mantener el compromiso con el cambio climático. De hecho, la visión que tiene el empresariado en esto es que prácticamente Chile tiene los estándares a nivel mundial mucho más exigentes que sus competidores, por ejemplo en materia minera. Esa es la visión que tienen ellos y en ese sentido dicen que en realidad el estándar climático que hay en Chile ya es importante y ya es en cierta medida suficiente. Habrá que ver cómo se conversa respecto a aquello, pero por ejemplo ayer en el discurso de Juan Sutil, él también aludió por ejemplo a la importancia de firmar tratados de libre comercio como el TPP-11, que ha sido muy resistido también, de hecho en sectores que están hoy respaldando a Gabriel Boric, que derechamente a él no le gusta. Al parte de sus asesores han dicho que van a tener que revisar este tipo de tratados y efectivamente ahí ya hay una contradicción. Entonces habrá que ver cómo en la práctica eso se materializa en cuanto a reformas, por ejemplo, pero efectivamente es un punto donde hay cierto escepticismo, pero no una negativa de plano por parte del empresariado. Ahora, lo que pasa es que hay algo que está pendiente, sí. A ver, porque recordemos que en algún momento hubo un atisbo de debate sobre el tema de la propiedad, ¿no es cierto? Y esto está pendiente también porque hay una convención constitucional que está elaborando una nueva carta fundamental donde el tema de la propiedad privada va a ser tema. ¿Cuál va a ser la superposición, por ejemplo, del Estado? Algunos dicen que la propiedad privada va a estar subordinada a un derecho social. O sea, también ahí puede generarse algún espacio de incertidumbre de todas maneras. Y en algún momento también, desde el bloque político que sostiene a Gabriel Boric, se habló mucho del tema de la propiedad, de ponerle, si no limitaciones, condicionantes. Eso también tendrá que ser despejado, yo creo, de cara, digamos, a un acuerdo con el empresariado, y por eso va a ser relevante. No sé qué incidencia pueda tener Gabriel Boric, digamos, en lo que se elabore en la convención. Pero también va a haber un condicionamiento de lo que se esté elaborando en la Convención Constitucional para que fructifique este diálogo del nuevo Ejecutivo con el mundo empresarial. Eso de todas maneras puede ayudar o complicar. Sí, de hecho en el mundo empresarial probablemente hoy día, claramente hay mucha incertidumbre porque llega un nuevo gobierno, pero en las preocupaciones de largo plazo probablemente hay mucha más atención respecto a lo que pueda ocurrir a la Convención Constitucional. Y en ese sentido, de hecho, uno de los grandes créditos que quizás ha ganado Gabriel Boric con el sector privado ha sido su discurso respecto a la Convención y el trabajo constituyente. Y de hecho lo destacó explícitamente ayer también en su discurso Juan Sutil. Respaldó la visión y dijo que compartía la visión que manifestó Gabriel Boric el día que visitó la Convención Constitucional, básicamente por el hecho de que la nueva Carta Fundamental no puede ser una constitución partisana, como dijo Gabriel Boric, y que incluya solamente una visión o una sobrerepresentación de ciertas visiones, sino que más bien tiene que ser, como se dice, la casa de todos, pero siempre buscar que dé una estabilidad al país hacia adelante, y en ese sentido al menos se ve en lo conceptual una coincidencia entre la visión que tiene el empresariado con la que ha manifestado hasta ahora por lo menos Gabriel Boric. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Buenos días. Hasta pronto. De oposición insistieron en detener la licitación del litio, por lo que acudieron a la Contraloría e hicieron un llamado a la ciudadanía a movilizarse en caso de ser necesario.
Además, hay que decir que la compañía LAT Commodities S.p.A. aportó antecedentes ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en medio de las consultas por posibles infracciones regulatorias en el proceso. Y como mencionábamos recién, este tema del litio, la licitación y la adjudicación, también fue parte del discurso del presidente electo ayer en ENADE. Agustín Morel nos cuenta más. A pesar que el gobierno ya entregó 2 de las 5 cuotas para la explotación y comercialización del litio, la oposición ha insistido en paralizar la licitación. En ese sentido, diputados del Partido Socialista y del PPD presentaron ante Contraloría un recurso para declarar ilegal este proceso. Desde el PS argumentaron que este tipo de concesiones requiere de una autorización previa de la Comisión Chilena de la Energía Nuclear y en este caso, a juicio de ellos, las bases se dictaron sin tener esta autorización. Además, resaltaron que la Constitución indica que para autorizar la explotación se debe precisar el yacimiento donde se va a realizar, establecer coordenadas, entre otras cosas, lo que no fue constatado. La diputada Daniela Chiccardini lamentó que se haya tenido que llegar a esta instancia, pero aclaró que harán lo necesario para continuar con las presiones. Este proceso debiese quedar paralizado hasta que se pueda resolver, ¿no es cierto?, en términos de forma y de fondo este proceso de licitación. Ahora, por supuesto que nosotros anhelamos de que tengamos un debate mucho más amplio y serio con respecto de qué es lo que queremos hacer con un recurso tan estratégico como es el litio. El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, advirtió que como oposición seguirán insistiendo para detener el proceso e hizo un llamado a la ciudadanía a manifestarse en caso de que sea necesario. Que la presión y todas las medidas que estén a nuestro alcance desde el punto de vista político que podamos ejercer no son suficientes si el pueblo de Chile no hace presión. Y si es necesario que el pueblo de Chile se empiece a movilizar y salga a la calle para defender el litio de nuestro país, nosotros vamos a estar ahí para respaldarlos. En la arena judicial, un cuarto actor se sumó al proceso de consultas iniciado por la compañía minera de Salares del Norte ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, donde acusó eventuales infracciones regulatorias. Se trata de la empresa LAT Commodities S.p.A., que aportó antecedentes a la causa. En un documento al que tuvo acceso la radio, cuestionó duramente la licitación y relataron que el diseño de las bases restringen injustificadamente la competencia, inhiben la participación de postulantes y reduce la intensidad competitiva, favoreciendo a ciertos participantes en desmedro de otros. De acuerdo a la compañía, hubo competidores que habrían tenido acceso a información privilegiada en materia geológica y técnica.